La tela estaba inmóvil, suspendida bajo una luz blanca, y aún así parecía respirar. Era solo lino. Pero sobre esa superficie pálida descansaba una mancha oscura, un rostro apenas insinuado. Y la clase de silencio que hace más ruido que un grito. Durante siglos, esa pieza ha provocado devoción, rabia y sospecha. Y ahora, una nueva lectura de su polvo amenaza con cambiarlo todo. Porque si esa tela dice la verdad, no estamos ante un simple relicario. Estamos ante algo que habría cruzado imperios, desiertos y manos cubiertas de incienso. Y si miente, entonces alguien construyó una de las farsas más extrañas de la historia. Escuche bien. Lo que aparece en esa superficie no solo pone en duda su edad. También deja una huella genética inquietante. La conocida sábana santa de Turines, en apariencia, una tela sencilla. Pero cuando uno se acerca, la imagen cambia. No se ve un cuadro. No se ve una pintura. Se ve un cuerpo humano marcado por sombras, como si hubiera dejado allí su último secreto. Cada año, miles de personas se acercan a verla con el mismo gesto, el de quien entra en una habitación donde aún no se ha apagado una presencia. La tradición afirma que envolvió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Esa idea la convirtió en un objeto sagrado. También la convirtió en un blanco perfecto. Porque durante siglos fue tratada como reliquia, escondida, trasladada, venerada y defendida. Primero habría pasado por tierras de Oriente. Después por Constantinopla. Más tarde apareció en una pequeña iglesia de Francia. Y desde ese momento, su historia se volvió más turbia. Fíjese en lo extraño de ese salto. Una tela desaparece de la vista durante siglos, y de pronto está allí, frente a todos. Sin un registro limpio. Sin una cadena clara de custodia. Solo una reliquia expuesta al mundo, como si hubiera salido de la oscuridad con demasiadas preguntas encima. Eso, por sí solo, ya bastaba para alimentar la sospecha. Durante mucho tiempo, la respuesta más dura llegó desde el laboratorio. En una prueba de carbono realizada en el siglo pasado, varios especialistas concluyeron que la tela era medieval, nacida entre los siglos XIII y XIV. Esa conclusión cayó como un martillo. Para muchos, era el final del misterio. Una falsificación. Un engaño brillante. Una obra hecha para impresionar a una época hambrienta de milagros. Pero la historia no se cerró ahí. No. Porque una datación puede ser atacada desde otro ángulo, y la sábana santa siempre tuvo defensores dispuestos a pelear. Algunos dijeron que la muestra estaba alterada. Otros señalaron reparaciones antiguas en el tejido. Y hubo incluso quienes miraron al cielo, no al taller de un falsificador. Recordaron el relato bíblico de un terremoto tras la muerte de Jesús. Un temblor capaz, según esa idea, de alterar el comportamiento del carbono y confundir la fecha real. Suena extremo. También suena a una puerta que nadie quería abrir. Y entonces llegó otra pista. Una más inquietante. Imagine ahora un laboratorio en penumbra, con una pequeña nube de polvo recogida de una tela venerada durante siglos. No parece mucho. Un puñado de restos. Nada más. Pero en ese polvo, un genetista llamado Gianni Barcaccia y su equipo encontraron algo que no encajaba con una reliquia quieta en un altar. Encontraron rastros de plantas y de seres humanos. Restos mínimos. Suficientes para levantar sospechas enormes. La parte más impactante no fue solo que hubiera ADN. Fue de donde parecía venir. Los análisis mostraron huellas humanas ligadas a regiones muy distintas entre sí. Algunas apuntaban al norte de África. Otras al este africano. Y otras todavía más lejos, hacia Asia. En una sola superficie, como si la tela hubiera pasado de mano en mano durante generaciones, aparecía un mapa invisible de contactos humanos. Piense en eso por un momento. Una reliquia tratada como intocable, y sin embargo tocada por demasiadas personas para ser inocente. Y la historia se vuelve más extraña cuando miramos el mundo vegetal. Entre el polvo también aparecieron señales de plantas de procedencias muy diversas. Ajo del Mediterráneo. Abetos de Europa. Árboles de Norteamérica. Y ciruelas del este de Asia. No es el tipo de mezcla que uno espera en un objeto que, supuestamente,
Permaneció encerrado en el mismo recorrido sagrado durante siglos. Algo no cerraba. Algo olía a viaje largo. Muy largo. Aquí conviene detenerse y mirar la escena completa. Porque lo que está en juego no es solo una tela vieja. Es la posibilidad de que haya atravesado continentes antes de llegar a Europa. O de que haya sido expuesta, manipulada y contaminada más veces de las que nadie quiso admitir. Y cada una de esas posibilidades cambia el peso de la reliquia. La acerca a la historia. O la hunde en la duda. Lo más llamativo es que las señales más antiguas parecían apuntar hacia zonas del Oriente Próximo y del Cáucaso. Eso abre una imagen poderosa. La tela podría haber circulado cerca del lugar que la tradición asocia con la tumba de Jesús. ¿Cerca? No necesariamente dentro. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cerca también significa manos, rutas, mercados, templos, viajeros, custodios y siglos de intercambio humano. Barcaxia llegó a decir algo todavía más extraño. En su lectura, uno de los linajes más comunes hallados en la muestra podría vincularse con comunidades del mundo druso, un pueblo de raíces antiguas en Oriente Medio. Es una afirmación que no resuelve el misterio, pero sí lo ensancha. Ya no se trata solo de una tela europea o medieval. Se trata de una pieza que parece arrastrar memoria de varios pueblos distintos. Observe cómo el enigma se ensancha sin pedir permiso. Y entonces aparece el detalle más inquietante de todos. Las trazas más antiguas, según ese análisis, podrían pertenecer a líneas genéticas vinculadas con la India. Deténgase ahí. Porque si eso fuera correcto, la tela no solo habría viajado. Habría nacido muy lejos de donde hoy se exhibe. Habría pasado por manos desconocidas antes de entrar en la leyenda cristiana. Y eso hace surgir una imagen difícil de apartar, un lienzo oriental, doblado, guardado, transportado, protegido y luego absorbido por la historia europea como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero incluso quien presentó el estudio mostró dudas. Y esas dudas son importantes. Porque cuando el propio investigador frena, la historia gana otra capa de tensión. Él mismo admitió que resulta difícil imaginar que, siglos atrás, personas de origen indio estuvieran tocando la sábana santa en Francia o en Turín. Esa frase no cierra la puerta. La deja entreabierta. Y una puerta entreabierta siempre da más miedo que una cerrada. Aquí está el verdadero problema. Si el polvo habla, habla demasiado. Si no habla, entonces la reliquia ha sido intervenida por demasiadas manos modernas. En ambos casos, la imagen se complica. Y cuanto más se complica, más cuesta sostener una versión limpia de la historia. Porque también hay escépticos. Y no son pocos. Uno de ellos señaló que la sábana santa ha sido expuesta al público durante siglos. Eso significa visitas, respiración, contacto, manipulación y polvo de todo el mundo. En otras palabras, la tela pudo convertirse en una esponja de historia humana. Una esponja que absorbió rastros ajenos. No sería raro. Sería inevitable. Pero hay una última objeción, y es la que mantiene vivo el debate. Para algunos, estudiar solo el polvo no basta. Lo decisivo, dicen, sería analizar las semillas del lino, el tejido mismo, la estructura original de la tela. No lo que cayó encima. No lo que se pegó después. Sino el material base, el corazón del lienzo. Hasta que eso no ocurra, la discusión seguirá abierta. Y abierta es donde esta reliquia siempre ha sido más peligrosa. Piénselo como si estuviéramos frente a una puerta antigua, cubierta de polvo, con marcas de muchas llaves distintas. Una prueba dice una cosa. Otra prueba sugiere otra. Y entre ambas se extiende una sombra larguísima. Esa sombra es la verdadera historia de la sábana santa. Porque lo que se discute aquí no es solo si la tela fue tocada. Lo que se discute es si fue construida para parecer sagrada. O si sobrevivió tanto tiempo que terminó cargando huellas de medio mundo. Y en ese punto, la pregunta ya no es cómoda. Es mucho más oscura. ¿Qué se conserva realmente en esa tela, un recuerdo de la crucifixión, o la memoria sucia de los siglos? Acérquese con la mente a esa superficie otra vez. El lino parece tranquilo. Pero el polvo no miente tan fácil. Y en esta historia, el polvo está empezando a hablar.
Con el tiempo, la historia empezó a depender menos de la fe ciega y más de la piedra. Los geólogos, al fin, podían rastrear con enorme precisión de dónde venía cada bloque. Y eso abrió una posibilidad que durante siglos sonó casi imposible. La respuesta a una de las grandes preguntas podía estar escondida, no en un sermón, sino en la huella mineral de una roca. Mientras esa tensión seguía viva, los científicos desviaron la mirada hacia otra señal enterrada en Jerusalén. Dentro de la ciudad, en un lugar cargado de silencio y rezos, apareció una tumba que muchos creen relacionada con el entierro de Jesucristo. Imagine la escena, una pared de piedra abierta con cuidado, una cámara cerrada durante tanto tiempo que el aire parecía viejo. Al retirar el polvo acumulado, los investigadores llegaron hasta el sepulcro. Entonces lo forzaron. Y lo que encontraron dentro los dejó visiblemente impresionados. Entre los primeros en asomarse estuvieron representantes de las iglesias católica romana, armenia y ortodoxa griega. No salieron decepcionados. Al contrario, el ambiente fue de alivio y asombro. Frederick Ebert, arqueólogo vinculado a National Geographic, explicó que aquellos hombres abandonaron el lugar muy satisfechos, porque el sepulcro de Jesús no había sido abierto en siglos. Piense en eso por un momento. Un espacio venerado durante generaciones, tocado con manos temblorosas tras una pausa que parecía interminable. La excavación había sido planeada con extremo cuidado por un equipo de especialistas. Ocurrió en octubre de 2016, como parte de la restauración de la edícula sagrada, la pequeña capilla que envuelve la tumba. Y ahí empezó el verdadero problema. Porque el lugar no era solo un sitio arqueológico. Era un campo de batalla entre la historia, la devoción y la duda. La tumba se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro, y esa iglesia arrastra una historia rota, reconstruida y golpeada una y otra vez. Ha sufrido daños, derrumbes y restauraciones sucesivas. Por eso muchos estudiosos dudaban de su autenticidad. Demasiadas capas de tiempo. Demasiadas manos. Demasiadas intervenciones. Pero esta vez aparecieron indicios que, según los investigadores, podían cerrar la discusión. O al menos dejarla mucho más difícil de desestimar. Detrás de todo esto está la arqueología bíblica, una disciplina que intenta separar el hecho duro del relato sagrado. Y ahí aparece la primera grieta seria. Las copias más antiguas conservadas de los evangelios fueron escritas cerca de 100 años después de la muerte de Cristo. Eso no las convierte en mentira. Pero sí obliga a mirarlas con cautela. La tradición puede conservar memoria. La tierra, en cambio, guarda rastros. Por eso el sepulcro de Cristo importa tanto. Porque no se trata solo de una tumba. Se trata de la posibilidad de tocar el borde material de una historia que ha guiado imperios enteros. Y, sin embargo, no existe una prueba arqueológica definitiva que demuestre que Jesús fue crucificado por los romanos. La crucifixión romana, como forma de ejecución, sí está bien documentada en textos antiguos. Pero los restos materiales asociados a ella son casi fantasmas. Solo han aparecido 2 esqueletos humanos claramente relacionados con ese castigo. Uno fue hallado en 1968. El otro, en 2018. Ninguno pertenece a Jesús. Ninguno resuelve el misterio. Aún así, el lugar no está ahí por casualidad. El Santo Sepulcro se alza cerca del sitio donde, según la tradición, Cristo fue clavado en la cruz. Y eso lo convierte en uno de los destinos más sagrados del planeta. Piense en la ciudad vieja de Jerusalén. Calles apretadas, muros de piedra, peregrinos mezclados con sombras antiguas. Allí conviven el domo de la roca y el muro de las lamentaciones. La ciudad entera parece respirar religión. Para cristianos, judíos y musulmanes, ese espacio es más que geografía. Es memoria viva. Los textos bíblicos dicen que el lugar de la ejecución fue el Gólgota, una palabra que significa lugar de las calaveras. Solo esa imagen ya impone respeto. Después de la muerte, según la tradición, el cuerpo fue llevado a una tumba cercana. 3 días más tarde, Cristo habría resucitado, se habría aparecido a sus apóstoles y les habría encomendado su misión: llevar el Evangelio por el mundo. La gran noticia. La que cambió la historia de Occidente. Pero antes de todo eso hubo un hombre. José de Arimatea. Rico, anciano y judío.
De él se sabe poco, y precisamente por eso resulta tan inquietante. Algunos estudiosos incluso han sugerido que pudo ser un pariente lejano de Cristo. Otros relatos lo pintan como alguien tan comprometido con Jesús que terminó siendo castigado por las autoridades. Sea como sea, la tradición sostiene que fue él quien se hizo cargo del cuerpo. Y aquí conviene imaginar la escena con calma. Un cuerpo descendido de la cruz. La tela de lino. La sangre seca. El peso de la noche acercándose. José habría llevado el cuerpo a la tumba familiar, tallada en la roca. No era una cueva cualquiera. Era una cámara funeraria larga, con nichos preparados para depositar los cuerpos. Según el relato, envolvió a Jesús en un lienzo. Lo colocó sobre una repisa funeraria y cerró la entrada con una piedra. La imagen es fría, austera, definitiva. Luego vino el silencio. Y ese silencio duró siglos. Mucho después, alrededor del año 325, el emperador romano Constantino I envió emisarios a buscar el sepulcro. Los habitantes de Jerusalén los guiaron hasta un templo levantado por Adriano, uno de los emperadores que le precedieron. Y ahí apareció otra capa del drama. Las fuentes históricas indican que Adriano habría ordenado construir ese templo como un gesto simbólico, profanar un sitio cristiano, y al mismo tiempo, afirmar la superioridad de la religión romana. Una provocación deliberada. Una piedra sobre otra para borrar una fe. Constantino no seguía ese camino. Fue el primer emperador romano en abrazar el cristianismo. Por eso derribó el templo pagano y mandó excavar el terreno de debajo. Y entonces, según la tradición, apareció la tumba. La roca quedó al descubierto. El techo de la cueva fue retirado. Y alrededor de ese espacio se levantó una iglesia cristiana. Mire esa imagen con atención. No era solo construcción. Era apropiación sagrada del lugar más disputado de la ciudad. El historiador romano Eusebio de Cesarea describió la primera iglesia del Santo Sepulcro como un edificio espléndido, digno del Rey de Reyes. Los visitantes entraban por una escalera que conducía al Cardo, la calle principal, y avanzaban entre salas ricamente adornadas y un jardín sagrado. La tumba, según esa descripción, quedaba abierta, expuesta, como si la piedra misma fuera suficiente altar. Pero nada tan visible podía durar para siempre. La iglesia terminó cayendo, como caen casi todas las cosas que cargan demasiada historia. Después de que las tropas árabes tomaran Jerusalén en 638, el lugar cambió de manos. Al principio hubo cierta tolerancia hacia el cristianismo. Pero con el paso del tiempo crecieron las tensiones y, en el año 966, la cúpula del templo fue destruida. Después llegó un golpe todavía más violento. En 1009, el califa fatimí al-Hakim bi-Amraya ordenó arrasar por completo la iglesia. Su fanatismo dejó ruinas donde antes había incienso y cantos. Sin embargo, la tumba, al parecer, sobrevivió. Esa es la pieza que sigue clavada en el centro de todo. La estructura exterior puede caer. Las paredes pueden quebrarse. Pero el corazón de la cámara habría permanecido. Y ahí está el secreto que los arqueólogos querían tocar sin destruir. A mediados del siglo XI se alcanzó una tregua, y en 1077 se trazaron planes para reconstruir el Santo Sepulcro. Pero Jerusalén cambió otra vez de dueño. El imperio selyúcida tomó la ciudad y comenzó a tratar con dureza a los peregrinos cristianos. Imagine a esos hombres viajando durante meses, cruzando tierras hostiles, solo para encontrar puertas cerradas, insultos y miedo. Ese fue el combustible de la respuesta europea. Los cruzados avanzaron hacia Tierra Santa con una idea fija: recuperar la iglesia donde, según la tradición, fue enterrado Jesús. Y cuando una tumba se convierte en bandera, ya no pertenece solo a la fe. Pertenece también a la guerra. Más tarde, los cruzados repararon la iglesia y la levantaron de nuevo con piedra sobre piedra. Así quedó gran parte de su aspecto actual. Pero la calma duró poco. A mediados del siglo XVIII, las autoridades otomanas impusieron un sistema nuevo para repartir el poder entre los líderes cristianos. Querían frenar disputas. No lo lograron del todo. Solo consiguieron encerrar la tensión dentro de los muros. Entonces llegó el incendio de 1808.
Las llamas devoraron el edificio y dejaron el interior convertido en ruina caliente. Después la reconstruyeron, como se reconstruye una fortaleza herida. Pero en 1927, un terremoto volvió a golpearla con furia. Las grietas abrieron de nuevo la memoria de la piedra. Mire bien esta parte de la historia. Cada golpe parecía definitivo. Ninguno lo fue. Y, sin embargo, la tumba de Jesucristo siguió allí, cerrada, intacta en su misterio. Hoy la iglesia está administrada entre católicos romanos, ortodoxos griegos y cristianos armenios. 3 comunidades. Un solo santuario. Y todavía hay fricción. En 2008, una disputa entre monjes armenios y clérigos griegos llegó incluso a los golpes. Basta imaginar el eco de esas voces bajo una cúpula sagrada. Bastó muy poco para encender otra vez siglos de desconfianza. Todo esto ayuda a entender por qué las decisiones allí son tan lentas. Cada cambio exige permiso, paciencia y una especie de tregua forzada. Por eso la tumba de Cristo permaneció sellada durante tanto tiempo. No por olvido. Por miedo al desacuerdo. Y cerca de la entrada, casi como una burla silenciosa, sigue la vieja escalera de madera. La llaman la escalera inamovible. Lleva más de 2 siglos sin moverse. Piense en ella un segundo. Madera oscurecida, peldaños gastados, polvo viejo, y una prohibición muda que nadie se atreve a romper. Las discusiones sobre esa escalera, y sobre las últimas restauraciones, vienen arrastrándose desde 1959. Nada avanza deprisa allí. Nada. En 2016, el fraile franciscano Atanasio Mayora lo dijo con amargura. Prefería estudiar otras opciones, no solo remendar lo existente. Pero el lugar es demasiado conservador. Demasiado rígido. Así que aceptaron que casi nada cambiaría. Y quizá por eso esta iglesia impresiona tanto. Porque ha sobrevivido al fuego, al temblor, a la rivalidad y al tiempo. Pero sigue custodiando, en silencio, la misma piedra cerrada. La escalera continúa en su sitio. La madera sigue allí. Quietísima.